Mauricio, vamos a arrancar con lo principal, porque está larga. Fíjate que hace unos minutos un reportero, Keegan Hamilton, que era del New York Times, señala y dice: acabo de recibir una carta escrita a mano de Genaro García Luna enviada por su abogado. Enfrenta una sentencia de cadena perpetua por narcocorrupción después de su condena el año pasado en Brooklyn. Mantiene su inocencia y dice que rechazó un acuerdo posterior al arresto que le habría dado 6 meses. Fíjate. Y está larga la carta y vamos a leerla toda, presidente, porque hay mucha información aquí, muy interesante. Escrita por puño y letra, escrita el 13 de septiembre de 2024, pero dada a conocer hoy. ¿Qué dice? En diciembre de 2019 fue detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narco a cambio de estar detenido poco tiempo, 6 meses, y recibir beneficios económicos. De esta forma convertirme en testigo de acuerdo a la inducción, dice, del gobierno de México. Esto es interesante, ¿no? Dice la inducción del gobierno de México, el gobierno actual, que quede claro. No para imputar delincuentes narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención. He combatido el crimen en sus escalas más altas toda mi carrera profesional. La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país, ¿no? O sea que lo estaban presionando, supongo yo, para empinar a Felipe Calderón, es lo que está diciendo, ¿no? Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva. Sí, pero pues Felipe Calderón no afectaría el desarrollo y la paz política del país. O sea, ¿no? Querían que soltara la sopa Genaro García Luna para afectar. ¿Te imaginas en dónde terminan todos los productos que consumes? La mayor parte llega a nuestras carreteras y ríos. Te invitamos a unirte este 28 y 29 de septiembre a la campaña Hoy Limpio Mi Carretera. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Explosiva. En febrero de 2023 fue a juicio. Como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México, ¿no? Aquí otra vez vuelve a salir el gobierno de México. Inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año, a todo mi patrimonio a partir del año 2012, cuando empecé mi residencia en Estados Unidos, el juez responsable de mi causa en la Corte de Brooklyn, Nueva York, resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los... Únete al cambio. Participa en la campaña Hoy Limpio Mi Carretera. Este año serán 2 días. Este 28 y 29 de septiembre, no te olvides de salir en compañía de familiares y amigos a limpiar las carreteras o caminos de tu zona. Te esperamos. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales, bueno, por eso también son muy corruptos, resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico. Recuerdo que aún así tiene un juicio abierto por ¿cuántos? 700 millones de dólares, ¿no? Del dinero que se robó del erario público. Sí, de corrupción política. Corrupción sí. Política, ¿no? Que aquí no menciona, pero esto incluso ya fue congelado y ya devolvieron, ¿no? Parte de ese dinero. Sí, así es. Poquito, pero ya devolvieron alguno. Ahí no menciona a Genaro García Luna. Sigo. Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaron fue información falsa, dice, proporcionada por el gobierno de México. Yo no sé por qué hice otra vez si finalmente fueron testimonios de narcos, ¿no? Y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico, que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que escaparan y extraditados en el mismo periodo de tiempo que fui secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narco. La información falsa aportada por el gobierno de México. ¿Te imaginas
en dónde terminan todos los productos que consumes? Seamos agentes de cambio y únete a la campaña Hoy Limpio Mi Carretera, este 28 y 29 de septiembre. Te esperamos. Pasa la voz. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Demostrar, probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. No pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos, y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos criminales. No sé por qué dicen que el gobierno de México, pero bueno. El único testigo honorable, fíjate, utilizado por la fiscalía en el juicio fue el embajador de Estados Unidos en México. ¿Te acuerdas? Anthony Wayne, ¿no? Quien ratificó que fui una persona clave del gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos no había recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico, señalando que si esto hubiera existido, él tendría que haber sido informado, y no fue así, desacreditando las declaraciones de los testigos criminales. Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narco y sus familias. ¿Ya ves? Es del conocimiento. Dice que el CESEP, a través del FASP, ha invertido más de 2.135 millones de pesos en 6 años para modernizar la seguridad en Chiapas, con equipamiento policial, programas de prevención de la violencia y mejoras en infraestructura tecnológica. Chiapas es hoy un estado más seguro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. Quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. ¿A qué hora sucedió esto, Mau? Es el único vínculo. ¿A qué hora pasó más esto? cercano en el juicio García Luna es lo de este señor que estaba en la jefatura de gobierno. Se me fue el nombre. Que incluso él salió a desmentir que habría recibido este dinero. No, ahorita me acuerdo, a ver si me acuerdo el nombre o a ver si se acuerdan en el chat. Gabriel Regino. Gabriel Regino, exacto. Gabriel Regino. Ese es el personaje más cercano al obradorismo que fue señalado en el juicio. Pero incluso también eso se convirtió en polémica porque otro testigo desmintió que se le hubiera dado dinero a Pues ves que Gabriel le dijeron Regino al rey Zambada, ¿te acuerdas? Ajá. Que cuando dijo de César de Castro, oye, pero tú le diste dinero a López Obrador, y dijo el rey Zambada, en la campaña, ¿no? Ajá, sí. Y dijo el rey Zambada, eso es totalmente falso, yo nunca dije eso, pero sí lo dijiste en la deposición. No, no es cierto. Entonces el juez los llama a los abogados y los fiscales y dicen, ya no puedes decir eso, y ya no empezaron a decir esto. Pero y eso, que acuérdense que esto generó que el presidente metiera una demanda de calumnias en contra del abogado por esta razón. Sí, y el propio Regino, pues él salió a decir que tampoco esto era cierto. Pero lo más... Color, tradición y alegría. Ven y conoce la renovada tienda del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Ubícanos en Avenida Miguel Hidalgo, esquina Niños Héroes Norte, sobre el Andador del Carmen. Visítanos y apoyemos a las personas artesanas. Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Mayo Zambada. La carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales, hechos ratificados con la pausa suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Este Genaro como que está haciendo lo mismo que Anabel Hernández, ¿no? Está combinando cosas inconexas y lo está metiendo en toda una licuadora. He estado detenido en MDC Brooklyn, Nueva York, que es como que el centro de detenciones, por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi 1 año a las celdas de castigo, sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. En 2 ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de 2,000 horas, tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito.
En la primera ocasión, el juez ordenó una audiencia para analizar las pruebas, testimonios de los testigos y ordenó la entrega. En Chiapas trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia feminicida es un delito y la pena es de 25 a 60 años de cárcel. Denuncia al 911. La ley nos protege. La alerta de violencia contra las mujeres es una realidad. No te quedes callada. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. No se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonios ni audios. Con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa por un nuevo juicio. Aquí es interesante, Mauricio, porque habla de esto que grabaron, porque en las razones por la cual el juez niega un nuevo juicio, se sale que Genaro García Luna tenía un plan en donde estaba intentando echarle la culpa, ¿no? A que, por ejemplo, sus reclusos, sus compañeros reclusos se echaran la culpa, ¿no? O sea, señaló que escucharon a otros reclusos, que estuvieron en una celda con otros reclusos, otros narcos, y que ellos se habían finalmente acordado que en el juicio de Genaro García Luna, testigos protegidos lo iban a embarrar, algo así, ¿no? Y él estaba buscando, incluso estaba ofreciendo dinero, y en estos audios aparecen precisamente lo que Genaro García Luna estaba ofreciendo, ¿no? Y que le dijo a varias personas, y esto el propio juez señala que fue clave precisamente para negarle el juicio, precisamente porque estaba esta persona, García Luna, sobornando a reclusos para que se echaran la culpa, por así decirlo. Sí, no tanto para que se echaran, creo yo, la culpa, sino para que desmintieran los testimonios que se habían vertido en el juicio. O sea, lo que ellos iban a decir. Como parte del compromiso con los ecosistemas naturales de Chiapas y la recuperación de nuestros bosques y selvas, realizamos la reforestación de 87.627 hectáreas para preservar la naturaleza, resguardar los suelos de las montañas y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Sexto informe de gobierno, Rutilio Escandón. García Luna, y el juez dijo, no, pues este cuate pues es corrupto, es mañoso, es tramposo y pacta con los delincuentes, entonces pues no, va para atrás la solicitud de que se repita el juicio y va la sentencia. Lo que ha llamado mucho la atención en todo esto y que tiene que ver, yo creo que con la carta que maneja García Luna hacia Keegan Hamilton, es que todo esto de la sentencia se pospuso hasta después de que el presidente López Obrador dejara la presidencia. O sea, en el mes de octubre, el primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso también, no crean que fue coincidencia, ¿no? Eso también está planeado por el gobierno de los Estados Unidos. Continuó. Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo la sentencia, que va a ser unos días más. La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos, a través del uso de recurso jurídico de la apelación, instancia responsable de observar el estricto derecho y legalidad del juicio, donde esté el bien superior y la patria de los mexicanos y la verdad. Soy una persona que respeta la ley, seguiré con la conducción de mis abogados, aguantando todos los recursos legales que prevé la ley, hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto, dice, yo no he cometido ningún delito. Bueno, postdata. Todos los respaldos y evidencia a la información referida en el texto está en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn, Nueva York, son públicos. Firma Genaro García Luna. En algo. Como parte del compromiso con los ecosistemas naturales de Chiapas y la recuperación de nuestros bosques y selvas, realizamos la reforestación de 87.627 hectáreas para preservar la naturaleza, resguardar los suelos de las montañas y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Sexto informe de gobierno, Rutilio Escandón. Sus TikToks que va a ser seguramente Anabel Hernández. Sí, aquí son dos aspectos. Uno, que asegura hay videos, grabaciones, audios que los conocemos todos, de las presuntas comunicaciones del gobierno, del presidente, de su familia
con los cárteles. Anabel ha manejado todo este asunto de que supuestamente los chapitos tienen negocios con los hijos de Obrador y casi a ellos les mandaron a construir el Tren Maya. O sea, la verdad es que hasta se cuelga de lo que ha sacado Loret en sus programas. O sea, Anabel agarra todo lo que ve en el aire y lo enlaza al tema de los hijos de Joaquín Guzmán, los chapitos y el Mayo Zambada. O sea, eso es lo que ha hecho Anabel. Y García Luna parece que va en esa misma dirección. Esa es una. La otra parte que también sorprende y que está completamente fuera de lugar es que él dice que su juicio se dio con evidencias presentadas por el gobierno de México. La verdad es que el gobierno de México no presentó nada. Toda esa información que sacó la DEA, toda esa información que sacaron de sus testigos protegidos, que finalmente son los delincuentes detenidos aquí en México y que allá terminan liberados. Y son los mismos de Joaquín Guzmán prácticamente, Mauricio. Sí, ¿no? y todos ellos llegaron a un pacto, a un acuerdo. O sea, entonces el gobierno de México no aportó evidencias, no aportó pruebas, no le preguntaron nada al presidente o al gobierno de México. Oye, mira, ayúdanos acá, que queremos aquí impulsar esta investigación contra García Luna, porque si no, te imaginas todo lo que hubiera llevado el presidente por allá, ¿no? No, porque el gobierno tiene su propio juicio, que es el de juicio de corrupción. Alerta, alerta. El dengue es un peligro para tu familia. El mosquito vive y se reproduce en depósitos de agua que tienes en casa. Límpialos constantemente y elimina cacharros que puedan ser criaderos. Si sospechas tener síntomas de dengue, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Antes de fumigar, primero tu casa debes limpiar. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Nacho, para mí que esta carta, aunque él acusa al gobierno de Estados Unidos de que está en condiciones infrahumanas, pobrecito así, porque se lo hubieran dejado en una cárcel en México, ¿no? Aquí él las cárceles las dejó así, casi como hoteles de 5 estrellas, ¿no? Así es como cobran las cárceles en México. Y todo esto que acusa al gobierno de los Estados Unidos, llama la atención que salga esta carta a unos días de que termine el presidente López Obrador, a unos días de que él reciba sentencia. Y sin mencionar, por cierto, a Felipe Calderón, no lo menciona en ningún momento. Y habla, pero dice que le dieron 6 meses, ¿no? Y eso sí no lo creo, ¿no? O sea, que fue detenido y que, bueno, si él hubiera soltado la sopa contra Felipe Calderón, se ha quedado 6 meses. No, papito. Entonces, no va por ahí las cosas, no te hubiera salido tan fácil, ¿eh? Sí, no, entonces, no lo menciona a él, o sea, no menciona realmente el caso de corrupción del sexenio de Felipe Calderón. Ok, yo no soy corrupto, pero pues, ¿y todo lo demás qué? Porque ahí lo que se habló en el juicio de García Luna fue la corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando él fue secretario de Seguridad. Entonces, nada de eso lo menciona. Entonces, no sé, Nacho, como que para mí esto es parte también de un convenio, esta carta que Cuida tu salud y la de tu familia del dengue. Si presentas síntomas como fiebre, salpullido, náuseas o vómito, dolor de cabeza, dolor muscular o de huesos, dolor en los ojos o malestar general, acude a tu unidad de salud más cercana. Tu salud es lo más importante. No te automediques. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Obrador que los haya sacado a patadas del país, ¿no? Y que no les haya permitido seguir siendo los mandamases en México. Esto, ¿cómo les ha dolido, Y no se la perdona al presidente. Y yo creo que esto de García Luna va por ahí, en esta misma dirección. Ya reacciona, vamos a ver el Loretito, ¿no? Brother cómplice de García Luna. En una carta pública, García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusa al presidente Obrador y sus operadores están ligados con líderes del narco. García Luna dice que la destrucción del Poder Judicial de México es para beneficiar a los criminales. La verdad es que esta es una carta que parece estar redactada, más que por García Luna, está redactada porque como que por Felipe Calderón o Ernesto Zedillo, todos estos personajes, ¿no? Porque, digo, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver con el juicio de García Luna, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. No, nada. Nada, ¿estás de acuerdo, no? La reforma al Poder Judicial incluso se decide después de que García Luna es encontrado culpable. Que quede claro, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, lo otro, ojo con el dato también es importante, el Mayo ya está en este mismo lugar donde está García Luna. Está en un centro de detención en Brooklyn que se llama MDC, ¿no? Centro de Detención Metropolitano.
El mosquito que contagia el dengue vive en tu casa y está al acecho. Si te pica, puede enfermarte y provocar la muerte. Su zumbido es una señal de peligro. Evita un brote de dengue en tu colonia. No acumules cacharros. Si el mosquito vive, tú puedes morir. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. De los audios que grabó. O sea, pero mezclan cosas que tal vez sí pasaron con cosas que realmente no pasan, intentando involucrar a Obrador, como en el tema del Mayo, ¿no? Que saca la carta donde dice cosas, pero después mete, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa, cuando el gobernador no estaba ya en Sinaloa, estaba viajando. Entonces, como que parece un poco la misma estrategia, no sé, tú ves, Mauricio, ¿no? O sea, este tipo de comunicación. Porque sí, también se me hace raro que salga esta carta de García Luna, pues que tiene como 4 días que llegó el Mayo, y ahora, ¡pum!, aparece ese tipo de cosas que lo que quieren es embarrar y obviamente darle alimento a Anabel Hernández y a todas estas personas. Aunque realmente, claro, García Luna tiene una credibilidad totalmente destruida, pero claro que evidentemente los medios van a darle. ¡Ya ven, se los dije! Pues, Nacho, justamente la semana pasada Anabel sacó un video en sus redes sociales diciendo que el presidente López Obrador adelantó y apuró la reforma al Poder Judicial por la detención del Mayo Zambada, porque sabía que el Mayo Zambada va a soltar toda la sopa y va a sacar todas las relaciones que tiene él con el gobierno de México, y entonces es una manera de que si se adueña del Poder Judicial y de los jueces, entonces ya nadie lo va a perseguir. Esto es lo que saca Anabel Hernández, o más bien lo que le mandan a decir a Anabel Hernández. Y ahora sale la carta de García Luna exactamente en el mismo sentido. Entonces, por eso te digo, para mí esta carta pues es acordada con la DEA, se da a conocer, es parte de esta estrategia de comunicación, estas agencias estadounidenses que siguen manipulando la información, que siguen sin dar a conocer, por ejemplo, la identidad del piloto. Seguimos sin saber, Seguimos sin saber quién era el piloto de Joaquín Guzmán y del Mayo Zambada, y una serie de datos que han mantenido escondidos. El paradero de Ovidio, que pues ellos dicen que está bajo su custodia, pero no sabemos dónde está. No sabemos nada en el caso de Joaquín Guzmán Jr., pues, qué es lo que va a suceder con el hermano de Ovidio. Y de lo único que tenemos realmente noticias es del Mayo, que pues está ya en Brooklyn y que ya va a estar presentándose ante el juez y todo esto, pero la verdad es que yo creo que también las agencias estadounidenses tienen un problema, Nacho, porque ellos alimentaron esta supuesta lucha, porque ellos son iguales que Genaro García Luna, supuestamente están combatiendo a los cárteles, pero no lo hacen, ya lo sabemos todos. Pero ya llegó el momento, Nacho, en el que por cuestiones también del paso de los años y demás, pues ya llegaron al final del camino. O sea, ya agarraron a Joaquín Guzmán, ya agarraron a El Mayo, ya están allá la mayoría de los chapitos, ya están los hijos del Mayo familiares, o sea, ya no tiene nadie más a quien agarrar, o sea, ya se les están acabando las cabezas. Entonces, ¿cómo vas a seguir justificando tú la lucha en contra de los cárteles si ya los agarraste y el problema sigue? Entonces, ahí es donde quieren involucrar, yo creo, ya la parte política, porque ya no tienen cómo seguir justificando estas acciones acá en México. Y no lo dudes, Nacho, que buena parte de lo que se está dando en Sinaloa es porque también ahí andan picándole el ombligo, ¿no? Estas agencias estadounidenses a estos grupos, así como para diciéndoles, vayan a ver quién va a quedarse con el control de la plaza y a ver quién va a negociar con nosotros, ¿no? Porque pues de eso se trata, al final de cuentas, eso es lo que ellas han hecho, han negociado con todos ellos y a todos ellos los dejan libres allá en Estados Unidos.